Antes de hablar del error que lo atormentó, primero debemos entender quién fue Marco Aurelio y por qué su legado filosófico ha trascendido siglos. Marco Aurelio no era un emperador común. Desde joven, fue educado en la filosofía estoica, una disciplina que enseña a aceptar la vida tal como es, con serenidad y sin dejarse dominar por las emociones. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio escribió reflexiones privadas, recordatorios de cómo debía actuar, cómo afrontar la adversidad y cómo mantenerse firme en sus principios. El impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino, escribió. Esta frase encapsula la esencia del estoicismo: no importa lo que la vida te arroje, siempre puedes elegir cómo responder. Y Marco Aurelio vivió esta filosofía en carne propia. Su vida fue una prueba constante de esta filosofía. Gobernó en tiempos de crisis, guerras en las fronteras, epidemias que diezmaban la población, conspiraciones en el Senado. Y a pesar de todo, mantuvo su compostura, guiado por la razón y la virtud. Pero, ¿cómo logró mantener la calma en medio del caos? ¿Qué lecciones nos dejó su reinado? Marco Aurelio no solo fue un emperador, fue un filósofo en el trono. Mientras otros líderes buscaban gloria y poder, él buscaba sabiduría y equilibrio. En Meditaciones, escribió: no dejes que el futuro te perturbe. Si es necesario, enfrentarás ese momento con las mismas armas de la razón que hoy te protegen del presente. Esta mentalidad lo ayudó a enfrentar desafíos que habrían quebrado a cualquier otro. Durante su reinado, el Imperio Romano fue azotado por la peste antonina, una epidemia que mató a millones. Mientras el pánico se apoderaba de Roma, Marco Aurelio se mantuvo firme, organizando medidas para proteger a su pueblo y asegurándose de que el imperio no colapsará. Pero incluso el más sabio de los hombres no está libre de tentaciones. Marco Aurelio gobernó durante una época de crisis, guerras, plagas y traiciones. Y en medio de todo eso, tuvo que tomar decisiones que pondrían a prueba su filosofía. Marco Aurelio no solo fue un líder, fue un ejemplo viviente de cómo aplicar la filosofía en la vida real. Mientras otros emperadores buscaban expandir el imperio a través de la fuerza, él buscaba gobernar con justicia y compasión. En una de sus campañas militares, mientras lideraba sus tropas en las fronteras del Danubio, Marco Aurelio se tomaba tiempo cada noche para escribir en su diario. Estas reflexiones, que luego se convertirían en meditaciones, no eran solo para él, eran un recordatorio de que, incluso en medio de la guerra, la razón y la virtud deben prevalecer. No te dejes llevar por las apariencias. Ayuda a los demás, pero no como si fueras un mártir, sino como alguien que actúa por convicción. Esta mentalidad lo ayudó a enfrentar desafíos que habrían quebrado a cualquier otro. Durante su reinado, el Imperio Romano fue azotado por la peste antonina, una epidemia que mató a millones. Mientras el pánico se apoderaba de Roma, Marco Aurelio se mantuvo firme, organizando medidas para proteger a su pueblo y asegurándose de que el imperio no colapsará. Pero incluso el más sabio de los hombres no está libre de tentaciones. Marco Aurelio gobernó durante una época de crisis, guerras, plagas y traiciones. Y en medio de todo eso, tuvo que tomar decisiones que pondrían a prueba su filosofía. Pero aquí es donde surge la paradoja. Si Marco Aurelio era tan sabio, tan racional, ¿cómo pudo cometer un error que llevaría al Imperio Romano a su decadencia? El error fue su sucesión. En lugar de elegir a un líder capaz, Marco Aurelio decidió que su hijo, Cómodo, fuera el siguiente emperador. Un niño criado entre lujos, sin la disciplina ni la fortaleza de su padre. La historia demostró que esta decisión fue un desastre. Cómodo gobernó con crueldad y extravagancia, convirtiéndose en un tirano que desmanteló todo lo que su padre había construido. Este no era el tipo de liderazgo que Marco Aurelio promovía en sus escritos. Sus propios principios estoicos dictaban que el poder debía estar en manos del más capaz, no del heredero por línea de sangre. En Meditaciones, escribió: el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad. Aquel que gobierna debe hacerlo con virtud y razón, no por ambición o herencia. Y sin embargo, cuando llegó el momento de tomar la decisión más importante de su vida, dejó que su amor de padre y la tradición romana influyeran en su juicio. ¿Por qué lo hizo?
¿Fue el amor por su hijo lo que lo cegó? ¿O fue la presión de mantener una dinastía en un mundo donde el poder se heredaba, no se ganaba? La respuesta es compleja. Marco Aurelio no era solo un filósofo, era un padre. Y como cualquier padre, quería lo mejor para su hijo. Pero en su intento de proteger a Cómodo, olvidó una de las lecciones más importantes del estoicismo. No dejes que las emociones nublen tu juicio. La razón debe ser tu guía, incluso cuando el corazón te tira en otra dirección. Este error no solo afectó a Marco Aurelio, cambió el curso de la historia. Cómodo no solo fue un mal emperador, fue un desastre que llevó al Imperio Romano a una espiral de decadencia. Su reinado marcó el principio del fin de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Pero aquí viene la pregunta más incómoda: ¿hubiéramos hecho lo mismo en su lugar? ¿Cuántas veces en la vida tomamos decisiones basadas en el amor, el miedo o la costumbre, en lugar de elegir lo correcto? Marco Aurelio nos deja una lección poderosa: incluso los más sabios pueden equivocarse si dejan que las emociones nublen su juicio. Y su error nos recuerda que la verdadera sabiduría no consiste en ser perfecto, sino en reconocer nuestras fallas y aprender de ellas. En nuestra vida moderna, enfrentamos dilemas similares. Nos aferramos a un trabajo que no nos satisface solo porque es seguro. Mantenemos relaciones tóxicas por miedo a la soledad, elegimos el camino fácil en lugar del correcto. Marco Aurelio nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste en ser perfecto, sino en reconocer nuestras fallas y aprender de ellas. En Meditaciones, escribió: no te dejes llevar por las apariencias. Ayuda a los demás, pero no como si fueras un mártir, sino como alguien que actúa por convicción. ¿Qué podemos aprender de su legado? Que debemos ser críticos incluso con nuestros propios ídolos. Que la verdadera virtud no es evitar los errores, sino enfrentarlos con honestidad y humildad. Y sobre todo, que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que pueden cambiar el curso de la historia.